70 millones. Y tenemos en la línea a Gustavo de Hoyos, que es quien dirige justamente Coparmex, es el presidente de la Coparmex, para platicar sobre el reporte que han llamado dinero prófugo. Buenas tardes, Gustavo de Hoyos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a ambos, a toda la audiencia, gusto saludarlos. Muchas gracias, Gustavo de Hoyos, buenas tardes, le habla Álvaro Delgado. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes también. Oiga, es un informe bastante relevante en términos del monto económico que involucra y que todavía no está solventado o está en vías de estarlo, ¿es así? Desde luego que es un dato relevante y es un dato preocupante. ¿Por qué lo calificamos de esa manera, Álvaro? Porque es dinero que ha sido producto ya de una investigación, de una auditoría formal por parte de la Auditoría Superior de la Federación, y después de que han pasado los plazos que marca la propia auditoría para que se hagan aclaraciones, se hagan precisiones, una vez transcurrido todo este plazo, todo este procedimiento administrativo de verificación, los gobiernos estatales que aquí se señalan no han podido aclarar suficientemente cuál fue el destino de estos recursos. Debo de hacerles el comentario de que en Coparmex tenemos ya algún tiempo haciendo esta medición, y algo que hemos encontrado con satisfacción es que en la medida que se va evidenciando estas situaciones, año con año ha venido bajando en términos generales el monto del dinero prófugo. Por ejemplo, en el año 2016 el monto era cerca de 67.558 millones de pesos, bajó en el 17 a 46.000 millones, un poco más de ello, y ahora en 2018 casi llega a los 10.000 millones. Sigue siendo una cantidad tremenda de dinero. Lo que aquí me parece, habría que preguntarnos, ya sea que hablemos de los 67.000 del 2016 o de los casi 10.000 de 2018, ¿qué está ocurriendo? Nosotros lo que hemos visto, nuestro diagnóstico es que, no obstante que son datos que están respaldados en evidencia contable, en pruebas, llevadas a cabo conforme a una metodología por la Auditoría de la Federación, no son opiniones de un particular, por muy valiosos que pudieran ser, no tengamos consecuencias. Prácticamente se entregan estas informaciones, la auditoría en muchos casos nos ha entregado a la antigua Procuraduría General, ahora Fiscalía General, y desafortunadamente la siguiente etapa, que es evitar la impunidad, esto no se concreta. Así es que me parece que es un llamado puntual, claro, para que si se quiere empezar a combatir la corrupción en el ámbito federal, pues aquí me parece que hay una pista muy clara que se puede seguir. Hay dos estados que llaman mucho la atención por sus niveles de pobreza y desigualdad en en la selección de las cuatro entidades que tienen más recursos sin aclarar. Una es Oaxaca y el otro es Chiapas. Entre los dos traen perdidos 3,000 millones de pesos aproximadamente. Y luego por el otro lado, un estado que acaba de pasar por un proceso electoral, y luego está el Estado de México, pues que aquí hemos hablado mucho de ese estado que ha sido, para empezar, ha estado gobernado por una misma clase política durante 90 años y siempre aparece casi en todas las listas cuando se trata de transparentar, o más bien de no transparentar. ¿Le dice algo las entidades que hay enumeradas en esta lista? Desde luego que cada una, Alejandro, tiene sus propias características, pero recojo los dos primeros que se mencionaban. En el caso de Oaxaca y de Chiapas, es doblemente preocupante, primero por las condiciones extremas de marginalidad que existen en esas entidades, pero además porque esas cantidades, comparadas con los ingresos propios del Estado, no tengo aquí la cifra exacta, pero significan una cantidad mucho más relevante que la que ocurre en otras entidades. Vamos, en el Estado de México es una cantidad bastante elevada, pero digamos la masa de recursos que se manejan en ese estado, claro, la masa incluso de recursos estatales, por la dimensión que tiene esa entidad federativa, es bastante mayor. No quiero con esto restarle ninguna gravedad al asunto, pero lo que quiero enfatizar es que en estas dos entidades, que su dato característico es una bajísima recaudación propia y donde prácticamente la operación de los gobiernos estatales depende casi en su totalidad
de las transferencias del gobierno federal, el hecho de que existan esas inconsistencias lo hace doblemente preocupante. Estamos hablando con el presidente de la Confederación Nacional de Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos. Pero, Gustavo, este monto grandísimo de dinero, casi 10,000 millones de pesos, ¿es corrupción o es solo opacidad? ¿Qué indican los antecedentes que usted mismo ha dado? ¿Qué pasa con las inconsistencias de 2016, las de 2017? Y le reitero la pregunta, ¿es corrupción o es solamente opacidad? ¿O qué es? Debemos de presumir que es corrupción, don Álvaro, en la medida que, habiendo transcurrido un procedimiento formal de verificación por el órgano del Estado mexicano que tiene a su cargo llevarlo a cabo, no ha sido aclarado este monto de recursos. Desde luego que se podrá decir que para que podamos calificarlo de manera absoluta como corrupción, tendría que haber una resolución firme de un juez competente que así lo determine. Reconociendo que esto no existe porque precisamente las autoridades investigadoras federales y además el sistema de fiscalización estatal no están funcionando, lo claro es que se trata de cantidades muy preocupantes, pero déjame adicionar, don Álvaro, una nota adicional. Por favor. Esas cantidades son las que ha identificado la Auditoría Superior de la Federación en base a una prueba muestral. La Auditoría Superior de la Federación no tiene capacidades para verificar el 100% de las transferencias que realiza el gobierno federal a los gobiernos estatales. Dicho de otra manera, es apenas un pequeño universo representativo, sí, pero un pequeño universo el que está siendo auditado. ¿Esto qué implicaría? Que aunque no lo podemos afirmar de manera categórica, si extrapoláramos estas cantidades en el supuesto de que se revisare el 100% de recursos, seguramente estaríamos hablando de cantidades 8, 9 o 10 veces mayores de las que estamos hoy por hoy encontrando. Entonces, esto me parece que tiene que ser tomado sí o sí como una señal de alerta. Me parece que la Secretaría de Función Pública, desde luego la propia Auditoría y la Fiscalía General, en su Fiscalía Anticorrupción, tienen aquí una tarea incumplida. Ojalá que no solamente tengamos estos datos, que nosotros simplemente revelamos, damos sistematización a lo que ya realiza la Autoridad de la Federación, pero al final de cuentas, esto vale solo en la medida de que estas cantidades, su destino, pues no sigan siendo impunes. Y nos parece, insisto, que aquí hay mucho por hacer de parte de las entidades del gobierno mexicano. Sí, efectivamente, estamos hablando con el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Dice usted que si se quiere combatir la corrupción desde el gobierno federal, en este asunto podría perfectamente hacerlo. Y llama la atención también que se trata de gobiernos de signo priista o del verde, en el caso de Chiapas, estamos hablando de 2018, es el Estado de México, es Oaxaca, es Chiapas, es Jalisco, que gobernó hasta el año pasado Aristóteles Sandoval. Es decir, es posible, como usted lo señala, presumir corrupción y el asunto no puede quedar impune. Pensamos que aquí hay evidencia sobrada de que se tiene que investigar esto, más allá de la extracción partidaria de los gobiernos en donde ahora se encuentran estos datos más reveladores. Lo cierto es que hay una tarea incumplida y nosotros hemos dicho una y otra vez que celebramos el compromiso que es la oferta nuclear del presidente López Obrador de combatir la corrupción. Aquí hay casos específicos en esas entidades que de alguna manera por su cuantía señalamos, pero casi en todas las entidades son muy pocas en las cuales no hay casos de este tipo. De hecho, solamente en 2018 quedan exceptuadas Sonora, Sinaloa, Querétaro y Baja California Sur. El resto de las 28 entidades federativas tienen dinero prófugo. Así es que una gran tarea, don Álvaro, por realizarse. Claro. Déjeme, le hago una última pregunta, don Gustavo. Con gran gusto. Su tocayo, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, dice... ¿Y de dónde es Gustavo de Hoyos, de Mexicali? Y su tocayo. Dice hoy, bueno, presenta la controversia constitucional, ya lo sabemos, ante la Suprema Corte,
por el escándalo de Jaime Bonilla, que se agarró y se agenció, bueno, el Congreso, con mayoría del PAN, le entregó de 2 a 5 años. Cuando había ganado 2, le dieron 5 años en el Congreso, lo hemos tocado mucho aquí en Los Periodistas. Él tiene una frase, dice: sería un antecedente catastrófico para el país que se pudiera permitir que, pasadas las elecciones, los congresos pudieran ampliar o reducir los periodos de gobierno. ¿Qué piensa usted, don Gustavo? Bueno, empiezo señalando que tengo una respuesta de 2 minutos y una de 2 horas para esa pregunta, pero sí. Voy a tomarla de 2 minutos, por favor, porque no creo que me den. A ver, celebro que el alcalde de Mexicali, que además es amigo personal, haya tomado la decisión de promover hoy esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un tema que no resulta menor, porque se ha discutido ampliamente, don Alejandro, si se tenía o no que publicar este tema legislativo de la ampliación del mandato del gobernador electo, y algunos decían que sí se publique, otros decían que no se publique, pero casi todo el análisis era en el sentido de que hasta que no se publicara no era posible activar los medios de defensa a los que se han mencionado ampliamente distintos analistas. Lo que está invocando ahora el Ayuntamiento Mexicano a través de su presidente municipal es que, conforme a la legislación local de Baja California, el Ayuntamiento de Mexicali, bueno, los otros 4 ayuntamientos también, tendrían que haber sido oídos, así lo marca la legislación local, antes de realizar una reforma constitucional, de tal manera que, al haberse pues brincado en aquella noche, ¿cómo la vamos a llamar?, noche loca legislativa, el no llevar a cabo esta consulta previa a los ayuntamientos, el proceso legislativo como tal está viciado de origen. A mí me parece que esto abre la puerta para que de una manera pronta y expedita pueda resolverse este tema por la Suprema Corte. Y bueno, entrando a fondo de la pregunta, coincido absolutamente que sería un precedente gravísimo, no para Baja California, para el país en su conjunto, porque más allá de colores, más allá de Bonilla, más allá de Gustavo Sánchez, lo que está en juego es la solidez del derecho inalienable que tienen los ciudadanos de elegir a sus gobernantes de una manera auténtica, es decir, por un periodo determinado. Yo celebro que se haya presentado esto, ojalá que pronto la Suprema Corte de Justicia, que es la que tendrá que resolver esta controversia, aborde el tema de fondo, de tal manera que esta situación pueda quedar resuelta de manera ejemplar. Oiga, don Gustavo de Hoyos, ¿qué opinión tiene del gobernador saliente de Baja California, su paisano Kiko Vega? Pues los resultados yo creo que están claramente expresados, don Álvaro, en las urnas. El Partido Acción Nacional tuvo una debacle electoral que me parece que solamente puede ser identificada como una pérdida de la confianza de los ciudadanos, y que eso evidentemente tiene que ver, sí, en alguna medida con la corriente que se extiende en todo el país de dominancia de un partido político emergente, pero de manera sustancial, ese es mi diagnóstico personal, y como sé que no soy ningún politólogo, pues una falta de cumplimiento de los... No, me refiero a la corrupción. Bueno, la falta de cumplimiento de una oferta política que incluye actos bochornosos de corrupción, pero me refiero que aquí no solamente perdió, digamos, el PAN su candidato a la gobernatura, sino que perdió absolutamente todas las posiciones. Me parece que esa es una clarísima llamada de atención de que cuando cualquier partido, no importa su extracción, no importa la dominancia que haya tenido una entidad, como en el caso de California, hay malos gobiernos, los resultados pues tienen que darse, ¿no? No, perdón que le insista, pero usted, que es empresario de allá de Baja California y de la Coparmex, usted sabe de la corrupción del gobernador. Nosotros en la Coparmex lo hemos denunciado, Álvaro, una y otra vez. A lo largo de los 6 años de la gestión del actual gobernador ha habido reiteradas posiciones, no una ni dos, sino reiteradas posiciones por parte de la Coparmex en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, por estar en este espacio. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Gracias, Alba, por tu oportunidad. Buenas tardes.